ahora que está Trump en el poder de Estados Unidos, ¿qué se puede esperar a todos los habitantes de América Latina con esto que ya empezó siendo pues una de las cosas fuertes que han estado enfrentando, ¿no? Pero a la vez Sí. se dice que la razón es principalmente por acabar con la cuestión del narcotráfico, narcoterrorismo y este tipo de cosas. Acabas de hacer la pregunta del siglo, que yo hoy daría el ecosistema de Trump. Es Groenlandia hasta Canal de Panamá, en espera de llevarse Brasil. Vamos a esperar la elección en Brasil, que no le está yendo bien a Lula. Entonces tiene un aliado que se llama Bolsonaro. Si no es Bolsonaro, será su hijo. Latinoamérica está totalmente extraviada. Newsom cometió un grave error cuando habló. Cometió un error al decir Latin X, como tipo Brexit. Se le fue. Pues no, ¿cómo? Al que van a hacer, yo diría Newsom X. Te van a correr a ti, Newsom. Además, ¿quién perdió en California? Kamala Harris. ¿A qué voy? Ese es un esquema que también tenemos que ver. Por eso es una dinámica muy interesante el voto latino, del que los mexicanos somos el 70% y la mayoría guadalupanos, que eso tampoco lo perdería de vista. En un país que hoy está manejando el nacionalismo cristiano como es Trump. Y luego te vas a Texas, que es el segundo Producto Interno Bruto de la Unión Americana, el primero es California, que ahí votan los latinos y mexicanos, votan mexicano, ¿no? Perdón, ve mi lapsus, votan Partido Republicano. Y luego tienes Florida, donde Trump está agarrando a la mayoría de los latinos, vamos a llamarles así, y conforman la mayoría de su gabinete. Y nada más te cito a Marco Rubio, ¿no? Como secretario de Estado, para no seguirme con los demás. Bueno, ¿esto qué significa? El futuro de Estados Unidos y la gran batalla se va a dar por la captura del voto mexicano primero y en segunda instancia latino y o hispano. ¿Por qué? Porque la demografía sí es determinista, si es que usas la democracia, porque la democracia es sinónimo por el número de la demografía. Y hoy estás teniendo una curva exponencial que son los centennials, que somos la mayoría los mexicanos. Entonces ahí, a mi juicio, esa es mi muy humilde opinión y lo emito como hipótesis, cualquiera que quiera gobernar Estados Unidos, sean demócratas o republicanos, tienen necesariamente que tener la alianza con los latinos, si no están perdidos. ¿Qué le queda al presidente Trump después de que muchos, con toda esta situación, dónde se confrontativa en relación a cómo lo ven mucha gente en América Latina, algunos hispanos en Estados Unidos, no los de la frontera, que son evidentemente quienes los respaldaron? ¿Qué es lo que le daría como ese nuevo comienzo, esta nueva imagen de que pudiera tener más respaldo? ¿Qué política o qué acción? Extraordinaria pregunta tuya. Hay que decirlo abiertamente. Hoy los multimedia los controlan los 4 jinetes y el Foro Económico Mundial de Davos. Es una de las principales fuerzas que tiene Estados Unidos, bueno, el viejo régimen de Estados Unidos. Hoy vamos a ver cómo se maneja Trump, cómo maneja su política de comunicación. Ya ves que ya empiezan a jalar a los podcasters, a los comunicadores alternativos, etcétera. Es decir, si hay un choque en la comunicación. Hoy, sin duda alguna, Trump no es popular en Latinoamérica. No nos hagamos ilusiones. ¿Por qué? Pues hay menos, ¿no? Cuando chocas con varios de los países, donde muchos de esos países están dominados por lo que llama el filósofo y geopolítico ruso Alexander Dugin la soroscracia. Es real. Mira, yo, I am sorry, pero lo voy a decir. Canadá está dominada por la soroscracia. ¿Quién es Justin Trudeau? ¿Quién es Carney? Al sur de Estados Unidos, para no nombrar países, pues está dominada por la soroscracia, con pocas excepciones. Yo te diría Bukele en El Salvador, ¿no? Un tanto cuanto. Y pues yo no veo a nadie más.
un poco Bolsonaro, el grupo Bolsonaro que lo están presidiendo en Brasil, pero realmente la soroscracia gobierna Latinoamérica con ese discurso de izquierda y derecha, cuando la soroscracia pues tiene hasta izquierdistas travestis. Yo así les llamo. ¿Cómo puedes ser izquierdista y al mismo tiempo globalista? Ahí luego me la platicas, ¿no? Entonces entra en una serie de contradicciones que por eso yo quiero hacer luz, que ya no usan esos terminajos topográficos que sí sirvieron, conste, en esto matizo, sí sirvieron. En Gran Bretaña, en el siglo XVII, lo promulga Carlos II, ahorita que en la asamblea de del Parlamento británico, los que se sentaban a la izquierda eran los comunes, en la derecha eran los realistas. Y en la asamblea francesa, ¿no? Los girondinos se sentaban a la derecha y los jacobinos se sentaban a la izquierda. Duró, y lo tengo que aceptar, cuando viene la revolución industrial, ¿no? Se da izquierda-derecha entre capitalistas y comunistas, y aún en la Guerra Fría entre la URSS, que manejaba el concepto de izquierda, y el mundo capitalista con Estados Unidos, el G7, etcétera, que manejaba el concepto de derecha. Eso ya no es vigente, ya no sirve. Hoy tenemos que usar términos, a mi juicio, en este corte de caja de hoy, ¿quiénes son globalistas? Que quieren el gobierno mundial, con muchas trampas detrás, ¿no? Una trampa, por ejemplo, es la agenda verde. ¿Por qué la agenda verde? Sí, porque te van a obligar a que tú cedas como país del tercer mundo tu petróleo para que luego vengan los de arriba del Olimpo y se lleven tu petróleo. Pero ya te metieron todos los goles del mundo. Por favor, esa jugada está muy vista. Esa la sabe cualquier novato de fútbol americano. Entonces, yo creo que ese es el problema de Latinoamérica. No estamos pensando como latinoamericanos. Estamos siendo presa y presos de conceptos que son ajenos a nosotros, ajenos muy entrecomillados, ¿no? Porque también dependemos de la conquista española, de la intervención británica, de la doctrina Monroe. Hay mucha historia que escribir, pero te lo digo en forma muy simplista, porque obviamente es simplista lo que voy a decir. Latinoamérica tiene que pensar como Latinoamérica, es decir, vamos a vender caro nuestro amor a quien gane esta batalla entre los dos grandes. Nos guste o no. Ya le vendieron su alma a los globalistas en Latinoamérica. Ya lo vimos. ¿Qué resultado nos dio? Estamos peor que África. Ya África se adelantó a nosotros. Hoy África está jugando a los BRICS. Ve, a Francia la están corriendo de África. El mismo Estados Unidos ya ni compite ni con China ni con Rusia. Entonces, yo creo que hay que formular un pensamiento latinoamericano propio y ya no pensar como esclavos. En México y el resto de Latinoamérica estamos pensando como esclavos. Y hoy no te gobierna quizás la izquierda y derecha, sí, pero te gobierna BlackRock. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y dónde está Latinoamérica en esto? No existe Latinoamérica y me da mucha pena. Entonces hay que aprovechar el momento coyuntural donde vamos a ser mayoría en Estados Unidos, que es una de las 3 superpotencias mundiales, y aprovechar esa oportunidad de oro para ser verdaderamente latinoamericanos y ya iniciar nuestra gran odisea para tener nuestro ascenso a la inteligencia artificial cuando no estamos usando nuestra inteligencia natural. Si fuera un estigma de hace muchos años, desde que, tal vez desde la época de la conquista, está esta cuestión que siempre hay alguien, ¿no? Siempre por encima, siempre esta mentalidad, ¿no? Incluso lo hemos visto acá platicando con algunos líderes hispanos, cómo han tenido que vencer esta mentalidad para poder salir adelante y llegar a hacer pues realidad el famoso sueño americano, pero que culturalmente es algo que se viene arrastrando de generación en generación y que pues ha sido un factor de limitación para este desarrollo
porque capacidad no falta, iniciativa no falta, preparación ahí está, pero hay algo detrás que siempre termina siendo como un bloque, ¿no? Cuando se quiere buscar la expansión, el crecimiento, el desarrollo, y que son pocos los que pueden salir de esta mentalidad, que podría decirse, doctor. Bueno, fíjate, eso, la gran responsabilidad, Jennifer, la tenemos los mexicanos. Y no quiero irme a la conquista de Texas. No. Mira, yo a mis alumnos de posgrado, la primera clase, los invito a ir al Museo de las Intervenciones, que está aquí en Churubusco, en la Ciudad de México. Y regresan choqueados porque no conocen la historia de México. La historia de México que conocen es la de Televisa o la de Enrique Krause Kleinborg. Bueno, por favor, son... bueno, ya no quiero ir más lejos porque ardería Troya. Son falsos profetas historiadores que distorsionan la historia grandiosa de México, que somos un centro matricial de civilizaciones. Nada más ve las civilizaciones que ha procreado y prohijado México. La maya, la olmeca, la primera que era del continente americano, hasta que salieron los corales ahí con los incas. Tenochtitlan, nadie se encontraría, los zapotecas. Nosotros lo que nos sobra es cultura y civilización. Yo creo que esa es nuestra fuerza. Tenemos que empezar la nueva ideología de Latinoamérica a partir de nuestra grandeza civilizatoria. Esa es mi muy humilde opinión. Y a partir de ahí pensar si realmente quieres ser latinoamericano o quieres ser esclavo. Son dos. Si eres esclavo, pues te vas a la izquierda travesti, ¿no? Tipo Boric en Chile, que es el más esclavista de todos, ¿no? Que luego los controla George Soros. Y ahí está, yo te muestro datos duros. Están financiados por George Soros. Esa izquierda no sirve. Ya no nos perdamos en esas galimatías laberínticos de la Torre de Babel de izquierda y derecha. Tenemos que pensar genealógicamente desde el punto de vista latinoamericano y saber nuestra perspectiva y prospectiva que vamos a ser los verdaderos líderes de Estados Unidos en cualquier circunstancia. Gane el Partido Republicano o gane el Partido Demócrata. Más, fíjate, te lo digo abiertamente, yo hay una gente muy cercana a Trump, que es mexicano, y le reclamé, oye, ¿por qué Trump no ha puesto a ningún mexicano en el gabinete? Está lleno de cubanos, no tengo nada contra los cubanos, en absoluto. Yo estoy a favor, ya rebasen ese choque entre los cubanos de Florida y cubanos de la isla. Piensen en la unificación cubana, tipo los alemanes que se unificaron, porque si no vamos a seguir cayendo en esquemas de Guerra Fría que no nos benefician a nosotros, nos dañan y solamente benefician a quienes manipulan esos conceptos. Entonces le comentaba, yo no veo ningún mexicano, le dije, oye, los mexicanos somos la mayoría de los latinos o hispanos, y ahorita hay un pleito que si somos latinos o somos hispanos. Bueno, ¿y por qué no le conviene a la oficina del censo de Estados Unidos? ¿Por qué manejan el término Hispanics? ¿Por qué no somos, si somos llamados Hispanics, que somos el 70%, que además estamos subreportados, Jennifer? Ojo, estamos subreportados. ¿Por qué no nos dicen mexicanos? A ver, ¿por qué no? Somos el 70% de los hispanics y los latinos, y no tengo nada en contra de los otros. Yo me llevo muy bien con los demás. Pero además somos mexicanos guadalupanos. Yo he recorrido a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, estado por estado, los conozco muy bien. Ha cambiado mucho porque lo hice hace 30 años ese recorrido. Hoy no sé cómo esté, ahí tú me tienes que indagar más. Ya veo que hay muchos poblanos en Nueva York, en New Jersey. New Jersey ya parece Tapachú, ¿no? ¿Cómo se llama? Cholula, ¿no? Ya es Cholula. New Jersey. Bueno, ¿a qué quiero llegar? Mira, al principio era el verbo. Al principio era el verbo. Tenemos que definir lingüísticamente
quiénes somos, los mexicanos, los latinos o los llamados hispanos. Y luego podemos empezar a actuar. Pero mientras caigamos en la lingüística colonial, neocolonial, que nos han impuesto los conquistadores, pues vamos a seguir siendo esclavos. Esa es mi muy humilde opinión. Tenemos que empezar a pensar como latinoamericanos a partir de nuestra grandeza civilizatoria, que nadie la tiene en Latinoamérica como la tenemos en México y la tienen nuestros hermanos del Perú y de Bolivia. Algo fundamental, esta parte de volver a las raíces, de volver al origen de dónde viene uno. Sobre todo en Estados Unidos es muy notorio como esa búsqueda de dónde vienen, y que hoy por hoy pues es lo único que, platicando con líderes, por ejemplo, de este movimiento conservador, es lo que los está ayudando a defenderse de toda esta contracultura que llega de lo que usted menciona, doctor, que es el wokismo, que de pronto viene a golpear los fundamentos de una civilización occidental para transformarlos por completo, en donde pareciera que el ser humano queda a merced de cualquiera, donde ya no hay arraigo, ya no hay raíz. Entonces, nos sorprendió mucho ahora que fue la última. Tuvimos oportunidad de estar cubriendo el evento de la CIPAC, y fue sorprendente ver la cantidad de latinos que había, la cantidad de gente que dices que el latino no está, ni los demócratas entienden bien a los latinos, ni los republicanos entienden bien a los latinos, y sin importar quién sea, somos latinos. Entonces es como esta búsqueda de la unificación, incluso de Estados Unidos, a través de esta raíz latina, que sin importar si es demócrata o republicano, termina siendo el corazón, o ese pegamento, eso que une, esto que parecerían polos totalmente opuestos después de lo que pasó en las elecciones con Trump y todo ese proceso divisorio que se estuvo viviendo aquí en Estados Unidos. Bueno, mira, Jennifer, tú no te defines como latina o yo como latino, pues le das pie a que ellos te definan, las fuerzas exógenas, para no meterme mucho. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Una alquimia demográfica, lingüística, donde ya te maldefinen como X, Y o Z, y no somos eso. Nosotros tenemos nuestra propia cultura, nuestra propia civilización. Y mira, y ahí hasta somos contra natura, porque yo siempre le doy el ejemplo a mis alumnos en posgrado. Roma le ganó a Grecia militarmente, porque Roma era la mega militarización, pero Grecia era la megacultura, la civilización. Los fenicios enseñaron a leer y a escribir a los griegos con el primer alfabeto funcional de la humanidad. Entonces, pero en el corto plazo sí puedes militarizar y hacer y deshacer, pero en el largo plazo la cultura te absorbe. Hoy tú ves la mexicanidad, velo en el Super Bowl. Tú dices, bueno, es banal, ya el guacamole, ¿no? No, el guacamole, oye, con 2 ads de los 10 principales, que penetraron. Y hoy la gastronomía mexicana se está comiendo a la gastronomía de Estados Unidos, porque estás llevando con la comida, con la gastronomía, estás llevando una civilización de 6,000 años que no tiene Estados Unidos, que es de 270 años, y no los estoy despreciando. Al final del día, en la larga dinámica cronológica, la civilización supera la conquista, pero hay que tener conciencia de que tienes cultura y tienes civilización, porque si la pierdes, pues ya no hay nada que hacer. Y ese es nuestro resguardo como latinos. Nosotros tenemos que recurrir a nuestra cultura y a nuestra civilización, que supera a todos en el continente americano. ¿Qué papel juega la fe para
esta parte de la cultura y que es muy notorio aquí en Estados Unidos cuando estás ahí. La fe es realmente algo que se distingue. Bueno, no sé, igual para uno que viene de una cultura de fe, es muy notorio cuando llegas a Estados Unidos que hay algo diferente, ¿no? ¿Qué papel juega esto en cuanto a lo que se viene y en cuanto a esta parte de la resiliencia? Extraordinarias, ¿eh? Bueno, ahorita, mira, la fe es fundamental en un país como Estados Unidos, que no es como México, es diferente y a Latinoamérica. En Estados Unidos pesa mucho. Ahora, Trump juró ante dos Biblias, la de Abraham Lincoln, nos guste o no, evangélico, y ante la de su mamá, que él es presbiteriano, pero no es tonto tampoco Trump. Por algo puso a J.D. Vance, que es católico. Es decir, él no pierde. Al final del día, tú estás en un juego que se llama la votación. Estados Unidos tiene su juego de voto y juegas con esas reglas, ¿no? Y es ahí. Hoy en Estados Unidos, guste o disguste, ¿con qué chocan y le pegan a la agenda woke? Con la fe. ¿Con qué? El nacionalismo cristiano. Tú lo lees en el Project 2025, Proyecto 2025, y te ponen, estamos en contra del racismo, woke antiblanco. Fíjate, ya te manejaron dos conceptos tremendos, el religioso y el racial, porque al final del día es la quintesencia de Estados Unidos, desde los cuáqueros, que los fundan, ¿de acuerdo? Son fundamentalistas de Gran Bretaña que llegan a la costa occidental de Estados Unidos. Pues oye, estás hablando de todo un proyecto blanco, nos guste o no, WASP, que es White, Anglo-Saxon, Protestant. Problema, eso ya está rebasado. Ya está rebasado. ¿Por qué razón? Porque si sigues jugando con la temática democrática del conteo del número de votos, ya no lo quiero manejar a nivel popular, sino a nivel electoral, quiere decir de los estados, cada estado tiene su propio número de votos electorales, ya tienes que tomar en cuenta, fíjate, nada más con ese concepto de Project 2025, de los WASP, etcétera, etcétera, tienes que manejar ya que los católicos ahí están. Dos, que el voto latino pesa. Y la mayoría de los latinos, con los mexicanos, ojo, yo ese es tema que lo he seguido mucho, Jennifer, somos los guadalupanos. Y yo me digo guadalupano, yo ni voy a una iglesia, hace mucho que ni piso una iglesia. Ya fui tanto cuando era joven, mi abuela me llevaba a la misa de los Tres Padres, yo ya pagué mi cuota de ir a misas, ya. A mí me deben misas, ya. Yo ya no voy a misas. Pero soy culturalmente, sí me siento guadalupano. Culturalmente, ojo, Aunque Schulenberg, ya sabes, dice, el que fue el abad de la Basílica de Guadalupe, dice que nunca existió Juan Diego. Bueno, a ver, no me quiero meter esos temas, ¿no? Que son muy fuertes. Entonces, pero tienes que la mayoría de los latinos somos los mexicanos guadalupanos. Estás hablando de catolicismo. Un catolicismo mezclado con el indigenismo, que no importa si existió o no Juan Diego, es un concepto. Si Juan Diego no hubiera existido, habría que haberlo inventado. Esa fue la genialidad de la Iglesia Católica en México. Pero ahí te va algo más fuerte. Cuando el restante de los latinos no mexicanos, ojo, no son católicos, son evangélicos. Porque vienen de Guatemala, de Honduras. Eso hay que, por eso a mí no me gusta esa clasificación de la Oficina del Censo de Estados Unidos, que están diseñadas para el control. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros los mexicanos? Tenemos que hacer nuestras propias estadísticas. Tenemos que pensar por nosotros mismos y no que piensen por nosotros. Y por eso regreso a la frase que te dije, al principio era el verbo. Sí, es muy notorio cuando se quiere revertir una civilización, lo primero que se empieza a hacer es cambiar las palabras, cambiar los conceptos.
Entonces, hemos estudiado mucho lo que pasó en la revolución cultural allá en China continental y mucho ha sido, pues fue todo eso, cambiar de raíz todo el idioma, todo el lenguaje, todo lo que representaban las palabras desde hace muchos años y que hoy por hoy pues vuelve otra vez, bueno, allá en Oriente esta búsqueda de regresar a su origen y que pues termina siendo pues de cierta manera lamentablemente un conflicto, ¿no? Pero pues es la búsqueda del ser humano de recuperar su esencia y porque tal vez desde esa búsqueda de conexión con el origen puedes saber realmente cuál es el futuro que te puede esperar, ¿no? Acabaron en la guerra de los chips, ¿no? Hoy se transmutó, ¿no? A los chips Nada de más Taiwán. espero que no que no nos vayan a hacer, doctor, aquí ya nuestros avatares y ya ni siquiera vamos a existir los humanos, sino van a ser máquinas. Robotizados, ¿no? No, pero además el Foro Económico Mundial de Davos estaba dando el transhumanismo, ¿no? Ya veían Harare, ¿no? Que es un gato ahí de Klaus Schwab, pues con la agenda de que ya los humanos éramos redundantes, ¿no? Para que controle la élite. Por eso es peligroso eso del gobierno mundial, no era gratuito, ¿no? Y muchos cayeron en esa trampa, ¿eh? Yendo un poco más a la parte de biográfica de tenerlo aquí, con el gusto de tenerlo aquí con nosotros, usted como, bueno, sabemos que tiene raíces también libanesas, obviamente muy fuertes, pero siendo latinoamericano, siendo mexicano, ¿qué lo marcó a usted para tener este amor a México, a su país? Bueno, lo que pasa es donde mejor me siento, pero de más inseguro he sido, porque a mí me encarcelaron, bueno, no me encarcelaron, me detuvieron 32 horas, ¿no? Ahí en una cárcel horrible de Monterrey, y gracias a que el presidente López Obrador le prestó atención a mi caso, pues me sacaron de inmediato. Yo realmente, mira, te soy sincero, Jennifer, yo soy un enamorado de las civilizaciones y de la cultura. Si tú me preguntas y tú ves el mundo en términos, y hoy está regresando las civilizaciones. Tú te das cuenta, ve el retorno de China, es una civilización. El retorno de la India es una civilización. El retorno de Irán es una civilización. Ahora ya se acuerdan de Egipto, que es una civilización. Es decir, no puedes dejar, quizás ya uno diga, pues ya no tengo ningún contacto con ellos, nada que se parezca, pero es más conceptual que genético. Y también lo tengo que reconocer, el haber estudiado en Líbano, hice mi secundaria, mi preparatoria, tener familiares libaneses, etcétera, etcétera. Me hizo contacto con la civilización fenicia, que a su vez tenía contacto con la civilización de Sumeria. Acuérdate dónde empieza el mundo, ¿no? Empieza en Sumer. Ahí todo empezó en Sumer. Que ya se podría discutir. Nada más te comento esto rápido porque lo conecto con México. Yo hace 2 años viajé a Pakistán, que yo creo nada más un loco como yo se atreve a ir a Pakistán, sea de Líbano o sea de México. Bueno, y estuve en Pakistán y fui a los 2 centros urbanos que se llaman Harappa y Mohenjo-Daro. Pues ahí está el inicio de la civilización urbana del planeta, ¿no? Y le pregunto a los guardianes ahí, yo suelo hablar mucho con ellos, que quién había ido, quién más o menos, cuánta gente visita ese lugar al año. Me dicen, vea, bueno, y obviamente supieron quién era. Pues yo conozco a los mandatarios de Pakistán, pero no me aprovecho de eso para moverme, ¿eh? A mí me gusta moverme por sí solo porque aprendo más. Y me dicen, bueno, fuera de usted,
nada más vino el secretario de la ONU, Guterres, el portugués. Imagínate, y era la mitad del año y habíamos ido 2 a Mohenjo-Daro y a Harappa. Bueno, ¿eso qué te dice? Yo estoy en búsqueda del nacimiento de la civilización. Luego, me voy a la región del Punjab, en Pakistán, y ahí es donde, en un lugar X, pues Alejandro el Magno libra su última batalla, donde gana, precisamente, y se le revelan los que luego fueron los sátrapas, ¿no? Los que dominaron las provincias que legó el más grande conquistador de todos los tiempos, que ha sido Alejandro el Magno. Y tú a donde vayas en el Medio Oriente o en Asia, vas a escuchar mucho el nombre de Alejandro, Iskandar, Alejandro, hasta en Rusia, que no lo tenemos mucho en Latinoamérica, como que eso no nos ha permeado, por razones obvias, ¿no? Porque nos separa un mar Atlántico. Pero a lo que quiero llegar es de que, imagínate, me siento junto al río, pido un pescado grilled, ¿no? ¿Cómo se llama grilled? Rostizado, y empiezo a soñar con el gran Alejandro el Magno. Bueno, ¿a qué me ha llevado esta reflexión? Yo soy un amante de las civilizaciones, soy amante de sus inicios. ¿Cómo no voy a ser amante y proponente de lo que debe prevalecer como armonía biosférica en la Vía Láctea? Y ahí yo ubicaría a México, que es donde nosotros tenemos el mayor número de civilizaciones. Fíjate que yo estuve, por ejemplo, recientemente en Perú, donde uno de mis seguidores, te lo digo con humildad y rigor, es el dueño, pues uno de los mejores restaurantes del mundo, que está en el ranking 1 del planeta. No le quiero hacer publicidad, pero lo tengo que decir. Se llama Central, está en Lima, Perú, y hasta me abrió el restaurante como homenaje a todo el grupo en el que había yo concurrido con ellos en Lima, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando me enteré, porque yo creía que los olmecas de México éramos los primeros civilizadores del continente americano. Y luego pues tienes que aceptar la realidad, ¿no? Pues no, resulta que los carales, que están a 2 horas de Lima, son los primeros antes que nosotros y mucho antes que los incas. Bueno, ¿a qué quiero llegar? Yo creo que si no pensamos en términos civilizatorios, vamos a destruir el planeta, cuando lo que más abunda son las armas nucleares, para aniquilarlo más de 36 veces. Lo puedes aniquilar con una vez. Y esa es la parte que a mí me llama más la atención de Trump, para ubicarlo a nivel de Putin y a nivel de Xi Jinping. Ya se dieron cuenta que ya el mundo ha llegado demasiado lejos. La insanidad mental de la belicosidad, del aldeanismo, de los grandes intereses globalistas, el último camino que les queda es una guerra nuclear, termonuclear, que acabaría con la faz de la Tierra. Si queremos preservar al ser humano, tenemos que empezar a pensar con la desnuclearización. En eso estoy totalmente de acuerdo con Putin y Trump. Esperemos que China se sume a ello. China no lo está aceptando porque dice, bueno, ¿y por qué a mí me van a sacar de la jugada cuando todavía tengo que alcanzar el nivel de Rusia y China? Y entonces ya me siento a negociar. Y no ahora que me sacan de la jugada cuando Rusia y China pues tienen el mayor número de armas nucleares del planeta. Bueno, todo eso es negociable. Todo eso es negociable. Cuando se tiene voluntad y sobre todo si se tienen 2 mentalidades. Una, pensar en términos civilizatorios, que el planeta es una civilización común a todos, donde quizás se dio con los mayas puntualmente antes que en otros lugares, ¿no? Donde ya habían descubierto al planeta Venus mucho antes que los grandes cálculos de los astrofísicos, ¿eh? Y la otra es pensar también en términos de la biosfera, que es una unicidad del planeta, pero cada quien conservando su propia idiosincrasia. Yo ahí es donde le veo el defecto al proyecto globalista de los
cuatro jinetes y el Foro Económico Mundial de Davos, porque pensaban en ellos controlando al planeta, pero pisoteando las idiosincrasias de la diversidad y la biodiversidad del resto de las especies del planeta. No, aquí hay que pensar en términos biosféricos. ¿Qué significa? La biosfera, que es un concepto que acuñó curiosamente un ucraniano que se llama Vladimir Vernadsky, que fue el catedrático de la Universidad de Química de Moscú, cuando obviamente que Ucrania y Rusia son hermanos. Nace Kiev Rus, así se le conoce, Kiev Rus, nace en el siglo IX después de Cristo, y es lo mismo. ¿Qué está sucediendo en el problema de Rusia y Ucrania? Es una guerra civil que están fomentando los factores externos porque no les conviene que Rusia sea una superpotencia. Quieren el cambio de régimen, balcanizar a Rusia, llevarse a sus genios científicos y matemáticos que ahí tienen, como Estados Unidos se llevó a los genios científicos de la Alemania nazi, tipo von Braun, con la NASA, etcétera, etcétera. Pues obviamente eso no va a prosperar. Tenemos que cambiar la mentalidad caníbal y antropófaga de los viejos tiempos, pensar ya en términos biosféricos, si no, de otra manera, esto nos va a llevar a la catástrofe, donde vamos a desaparecer todos, los que estemos a favor de unos o de otros, los que no nos hayamos enterados de este nuevo orden multipolar, tripolar, y por esa razón tenemos que ir más allá, dejar ese aldeanismo antropófago caníbal que lo único que nos hace es desperdiciar los mejores talentos de los mejores hijos de la creación. De manera lo plantea usted totalmente un cambio de chip, como dice usted, en relación a ver, a valorar lo que son las diferentes civilizaciones, las diferentes culturas, y atesorar lo que ha sido el desarrollo de la humanidad en las diferentes regiones que componen hoy el planeta. Y sí, como dice, finalmente en guerra nada se puede construir, solo hay destrucción, y solamente llegando a un periodo de paz es que puede alcanzarse el desarrollo, el esplendor de las civilizaciones. Así que pues nosotros esperamos que finalmente esta idea de Trump, que se dice ser el presidente de la paz, realmente tenga pues los elementos y también la fortuna de poder fomentar esto, y también en sí mismo Estados Unidos, ¿no? Que por mucha gente pues sigue viendo a Estados Unidos como el gran, todavía unos lo llaman, ¿no?, el imperialista, el que se quiere aprovechar de los demás países y demás. Sin embargo, este cambio de Trump como que todavía no lo registran, que trae una agenda pues diferente, pero pues estamos viendo todavía mucha pugna a nivel internacional. Bueno, acuérdate, Trump, dicho respetuosamente, tiene que demostrar que sí es el presidente de la paz a nivel universal, porque todavía tiene agendas pendientes con Irán, la agenda pendiente de Norcorea, ¿no? Pero sin duda está la cuestión de Rusia. Yo creo que el simple hecho que dialoguen, hayan hablado por teléfono Trump y Putin, por lo menos a los que somos idílicamente utopistas, fíjate todo lo que estoy diciendo, idílicamente utopistas, ¿no? Y estamos a favor de esa biosfera que nos han roto, pero que no necesariamente tenemos que unificar y obligar a los otros a cambiar el pensamiento de la biodiversidad. Cuando pues eres la misma biosfera, respiramos el mismo oxígeno, y eso no lo puedes delimitar, ahí no existe la soberanía. ¿Cómo delimitas el oxígeno de la biosfera? Si todos lo respiramos, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un gran desafío que tiene Trump. Muchos comentan que él quiere ser el Premio Nobel de la Paz.
Sí, pero lo tiene que demostrar con creces, no con palabras. Ahora, bueno, también han habido, tú lo sabes mejor que nadie, Jennifer, han habido premios Nobel de la Paz, que para qué hablamos. Kissinger, Obama, que no hizo nada y le dieron el premio Nobel de la Paz. Bueno, ya no quiero meter ahí a explotar eso. También hay que crear el premio de la biosfera, no la paz sectaria. El premio Nobel de la Paz es una paz sectaria. Favorece a unos en contra de otros. Tenemos que crear una paz universal, una paz de la biosfera. Le agradecemos mucho todo esto que hemos platicado, que hemos conversado, que muchos de nuestra audiencia también tenían ganas de saber y que pues hoy nos quedamos con este sentido de esperanza en que finalmente pues todavía hay esperanza, todavía se pueden hacer cosas que seguramente veremos en los próximos días para poder tener pues esta paz, esta armonía y como dice usted, finalmente el respeto a la diversidad, de que no tenemos que ser iguales, pero sí podemos tener un entendimiento, una civilidad para poder convivir pues en beneficio de todos, ¿no? Así es. Bueno, pues te agradezco mucho tu invitación, Jennifer, y me encantó dialogar contigo. Eres muy inteligente y además haces preguntas muy puntillosas. Bueno, Jennifer, un placer, encantado y saludos. Gracias, doctor. Igualmente, hasta pronto.